Bueno, última parte de la bolilla número 4, en donde vamos a analizar básicamente el teorema de máxima transferencia de potencia. Supongamos una red compleja y una resistencia de carga conectada RL. Vamos a querer analizar, básicamente vamos a hablar de dos conceptos. Uno, que es el que se dedica al teorema, es la cantidad de energía transferida y cómo podemos hacer o qué resistencia deberíamos colocar para obtener una mayor cantidad de potencia transferida a esta carga RL. Pero por otro lado también vamos a analizar la eficiencia de esta transferencia de potencia. Bien, un sistema ineficiente pierde mucha cantidad de energía generada por la fuente o las fuentes presentes cuando transmite potencia a la carga RL. Bien, o sea que vamos a analizar cuánta energía transferimos, pero además también cómo es la eficiencia en esta transferencia. Lo primero que hacemos para analizar el teorema es, bueno, cualquier circuito más complejo, si voy a analizar todo en la resistencia RL de carga, bueno, reemplazamos esta red usando el teorema de Thevenin por una fuente de tensión de Thevenin, resistencia de Thevenin, y conectamos la carga RL en los bornes A y B. Este sistema obviamente ya es mucho más fácil de analizar. Como queremos la potencia en la resistencia de carga, RL, vamos a escribir potencia como la corriente que circula por este circuito serie al cuadrado por RL. Y la corriente la reemplazamos por la tensión de Thevenin dividido la suma de este circuito serie R de Thevenin más RL. Bien, o sea que queda esta expresión. Como queremos encontrar la potencia transferida el máximo de la potencia transferida en esta carga RL, fíjense que R de Thevenin y la tensión de Thevenin son valores fijos. Para un cierto circuito tendrán un cierto valor. Lo que es variable por ahora es RL. Como vieron en cálculo, para maximizar una función, en este caso la potencia, lo que tengo que hacer es derivar la potencia respecto de la variable, la resistencia RL, y a esa derivada igualarla a 0 para encontrar el punto crítico. Si resolvemos esta derivada, lo que obtenemos es algo muy simple, los pasos no son complicados, es que la resistencia de carga tiene que valer lo mismo que la resistencia de Thevenin. O sea, yo aquí tengo que tener un valor de resistencia de Thevenin y si yo quiero la máxima transferencia de potencia a esta carga RL, RL tiene que ser igual a R de Thevenin. Bueno, ¿cuánto vale entonces la potencia? Volvemos a la fórmula original. Ahora sabemos que RL tiene que ser igual a R de Thevenin para obtener la máxima potencia, o sea que la potencia máxima queda simplemente que es la tensión de Thevenin al cuadrado dividido 4 veces RL o 4 veces R de Thevenin porque son iguales. Bien, fíjense en un ejemplo muy sencillito. Tengo una fuente en serie con una resistencia de Thevenin de 9 ohmios y una resistencia que la voy a hacer variable. Ya sabemos que la máxima potencia la voy a obtener cuando la resistencia valga, de la resistencia de carga valga 9 ohmios. ¿Qué pasa si voy variando este valor de resistencia de carga? Y lo que uno obtiene básicamente es esta curva. ¿Ven? Si hago las cuentas de la potencia para cada valor de resistencia de carga, vean que voy a ir variando, obtengo esta curva en donde claramente el máximo de la curva ocurre cuando la resistencia de carga es igual a la resistencia de Thevenin. Para resistencias menores disminuye a 0 y para valores de resistencia mayores también va a ir tendiendo esta curva a 0. Bien, definimos ahora lo que es la eficiencia. Fíjense que la eficiencia en valor porcentual la vamos a definir como la potencia que llega o que le transfiero a esta carga RL dividido la potencia total generada por esta fuente. Eso significa, digamos, porque claramente, bien, un poco de potencia también va a llegar a la resistencia de Thevenin. Entonces, un sistema muy eficiente significa que casi todo o todo lo que genero está llegando a la resistencia de carga. Un sistema muy poco eficiente significa que pierdo mucho en el camino, en este caso, en la resistencia de Thevenin. Vamos a hacer lo mismo y vamos a ver cómo varía la eficiencia en función de la resistencia de carga, obviamente calculando la potencia PL, que se podría hacer muy simplemente para cada valor de resistencia de carga, y la potencia total de la fuente para cada valor de resistencia de carga. Y fíjense que si uno mira la curva de la eficiencia en función de la resistencia de carga, la curva tiene esta pinta. ¿En dónde? Obviamente para resistencia 0, eficiencia 0. Para valores muy grandes de resistencia,
esta curva va a tender a 100% de eficiencia. ¿Por qué? Porque significa que la resistencia de carga es muy grande frente a la resistencia de Thevenin, y casi todo lo que genera la fuente está llegando a la resistencia de carga, ¿bien? Porque la resistencia de Thevenin comienza a ser despreciable frente a la resistencia de carga. Y fíjense qué pasa en el punto crítico en donde la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de carga, que es la máxima potencia en cantidad de vatios transferidos. La eficiencia en este punto vale un 50%. Claro, las dos resistencias son iguales. Si la fuente genera, por ejemplo, 200 vatios, 100 vatios van a la resistencia de Thevenin y los otros 100 a la resistencia de carga, porque las resistencias son exactamente iguales. Por lo cual, eficiencia es la potencia en la carga, 100 vatios dividido los 200, porcentual, o sea que es un medio por 100, 50%. Bien, o sea que es muy importante que cuando yo tengo la máxima transferencia de potencia en cantidad de potencia, la eficiencia del sistema es el 50%, no hay otra. Si yo quiero una mayor cantidad de eficiencia, y me voy a volver para atrás, la potencia que yo le voy a transferir a la carga cada vez va a ser menor. O sea, voy a perder poco en el camino, por decir así, pero la cantidad de potencia que yo obtengo en la carga va a ser menor. Bien, o sea que ahí hay como un juego. ¿Qué quiero? ¿Quiero perder poco? Tengo que buscar mayor eficiencia. Quiero mayor cantidad de potencia transferida a la carga y voy a tener que buscar, o voy a tener que condicionarme a obtener una eficiencia del 50%. ¿Bien? Bueno, analícenlo, mírenlo, es súper interesante. Después cuando veamos potencia en alterna, el concepto es similar. Obviamente las cuentas en alterna se van a empiojar un poco, pero conceptualmente es muy parecido a esto que estamos viendo en continua. Y finalmente, para terminar, el teorema de Millman. No lo vamos a demostrar. Básicamente, aplicar el teorema de Millman es aplicar muchas veces la transformación de fuente, ¿bien? Esto no está mencionado en el Nilsson, en el libro Nilsson, pero sí en el Boyle está. Fíjense, tengo este circuito, bueno, los bornes A y B, en donde yo voy a reemplazar toda esta caja que está en celeste por un equivalente. Que tengo en cada rama una fuente con una resistencia, ¿bien? Entonces, obviamente hay que tener cuidado con las polaridades, pero toda esta red yo la puedo reemplazar por una sola fuente equivalente y una sola resistencia equivalente dada por estas ecuaciones. Aquí, esto se podría demostrar fácilmente aplicando transformación de fuente a cada una de estas ramas y agrupando fuentes de corriente, resistencias en paralelo y luego volver a aplicar transformación de fuente. No es muy difícil, pero si les es útil lo pueden usar. Y obviamente está su análogo con las fuentes de corriente, en donde todo este circuito, fíjense, con estas fuentes de corriente en paralelo con estas resistencias, lo puedo reemplazar por este equivalente siguiendo estas dos ecuaciones que están aquí. Es útil, por si lo quieren, está allí, es un teorema más, pero no es otra cosa, o sea, que aplicar transformación de fuente sucesivas veces. Bien, hasta aquí llegamos. Miren los ejemplos y cualquier cosa, consulta. Bien, luego vendrá los videos de la bolilla número 5, pero primero, bueno, para no pasar por el parcial y la recuperación. O sea que subiremos más adelante los nuevos videos. Ya en la bolilla 5 comenzaremos a trabajar en alterna.